Las vacunas son una de las más grandes invenciones de la humanidad. Muchas investigaciones señalan que, junto con los antibióticos que hablamos la semana pasada, son los responsables que en este momento tú puedas escuchar este podcast, porque tus padres y tus abuelos pudieron vivir. Hoy estaré hablando acerca del tema de las vacunas, muy simple y rápido, de tal forma que puedas entender el por qué ser antivacunas es realmente irrisorio. Hola, soy Diego Ibáñez, profesor de ciencia escolar y biólogo, y esto es Ciencia Cerca. Para que podamos entender cómo funcionan las vacunas, tendremos que hablar un poco acerca del sistema inmune. También nosotros le podríamos llamar glóbulos blancos y sus anexos. Existen dos caminos para la defensa, que la estuvimos conversando hace un par de semanas atrás, cuando le hablé acerca de los test para detectar si estábamos infectados de coronavirus. Para recordarle un poco, existen dos caminos para la defensa. Uno, que sería como una lucha cuerpo a cuerpo. Ahí es donde están los macrófagos. Y otro que al final lo que hacen es comer y comer y comer todo lo que pueden encontrar en su camino. Esto funciona muy bien para bacterias, y en algunos casos algunos hongos u otros eucariontes, como pueden ser algunas lombrices. Bien, acá es donde es reconocer y encontrar, es buscar. Pero el más interesante, y que en realidad el que está involucrado con las vacunas, es el que se llama defensa humoral, de los humores, de los líquidos. De ahí viene su nombre y se utilizaba mucho esa palabra en la Edad Media para definir todos los fluidos corporales. Y dado que acá no estamos hablando de células que persiguen, más bien son moléculas, secreciones de esta, le vamos a llamar inmunidad humoral. Aquí es donde entran los anticuerpos, que yo me imagino que han escuchado alguna vez, que no tengo anticuerpos, que tengo anticuerpos, que me tengo que defender, que tenemos que tomar ciertos medicamentos para aumentar nuestro número de anticuerpos. Bueno, también, aparte de los anticuerpos, que ya vamos a discutirlo, están otros nombres que por ahí se las digo por si las escuchan, que son las citoquinas o las interleuquinas, que no van a ser más que pequeñas moléculas de comunicación interna dentro del cuerpo para que puedan efectivamente estar sobre aviso de que efectivamente hay algún tipo de infección. Entonces, si se producen citoquinas o interleuquinas, es porque definitivamente el sistema inmune está avisándole al cuerpo que hay infección. Bueno, se habla mucho acerca de la defensa humoral, y es con mucha razón, porque existen principalmente dos tipos de ataques humorales. El primero no va directo a los patógenos, más bien, y aquí es donde entran las citoquinas y las interleuquinas, es montar una alerta de que estamos frente a un ataque. Y esto se lo va a decir a otros glóbulos blancos, por ejemplo, a los mismos de la defensa cuerpo a cuerpo, los macrófagos, les va a decir, oye, no, mira, fíjate que en este lugar estamos frente a una infección. Y entonces ahí, junto con estos otros glóbulos blancos, se genera lo que conocemos como una inflamación. Entonces se produce más irrigación sanguínea, vamos a tener un aumento de líquido porque todos los glóbulos blancos van a estar moviéndose por los vasos sanguíneos, por la sangre. Por tanto, cuando las citoquinas y las interleuquinas entran al torrente sanguíneo y son censadas por estos otros glóbulos blancos, estos van a ir a la zona donde se está produciendo la infección. Imagínense cuando se hacen un corte y después se les inflama, se les pone rojo, es porque
estos van a cruzar, van a salir de los vasos sanguíneos y van a llegar ahí para poder empezar a atacar. Es por eso que después se genera pus, porque al final la pus son estas peleas entre las células que están comiendo, como los Pac-Man, y todas las bacterias, porque normalmente estas infecciones de los cortes, cuando se nos infecta una herida, son más bien bacterianas. Y entonces ahí estas bacterias también se están muriendo. Por otro lado, estas citoquinas e interleuquinas también van a ir al cerebro y él nos va a avisar a nosotros, como el yo que me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Y ¿cómo nosotros o cómo el cerebro nos avisa a nosotros? Bueno, porque empieza a generar dolor de cuerpo, aumenta la temperatura, fiebre, se produce mayor cantidad de mucosidad, nos empezamos a sentir débil, como que queremos estar acostados. Eso que todas las personas asocian con querer resfriarse, con el sentirse resfriado. Claro, porque cuando yo me resfrío, digamos que el resfrío, a diferencia de la gripe, es más bien bacteriano. Ya voy a hablar un poco de eso en otro momento, pero el resfrío empiezan las bacterias a atacar todo lo que tiene que ver con las estructuras más superiores del sistema respiratorio, la nariz, la garganta, y ahí se producen estas citoquinas e interleuquinas, y el cerebro dice, oh, estamos bajo ataque, entonces subamos la temperatura, que nos duele el cuerpo, etc. Entonces, ojo ahí, que si tú sientes esos síntomas, no es porque tu sistema inmune está bajo, no porque, comillas, te bajaron las defensas, sino que más bien es porque está súper pendiente. De ahí que si nosotros no sentimos esos síntomas, ahí nos tenemos que preocupar, porque significa que nuestras, comillas, defensas están bajas y no le están avisando a mi cuerpo que estoy bajo una infección. Por tanto, es súper importante hacer la diferencia. Esto, lo que les acabo de decir, va a ser clave para reconocer los síntomas asociados a cuando nos vacunan. La segunda forma de la defensa humoral, aparte de esta de ir a avisarle a otros glóbulos blancos, avisarme a mí, está la defensa directamente para poder atacar a los patógenos. O sea, aparte de estos Pac-Man que se comen a las bacterias, a los hongos, tenemos que encontrar una forma para poder atacar a los virus. Estos claramente van a ser extremadamente débiles ante esta segunda forma del ataque humoral, que es los anticuerpos. También se le llaman inmunoglobulinas a los anticuerpos o IG. Si ustedes han estado al pendiente de las noticias, se han dado cuenta, y si también han escuchado algunos de mis podcasts anteriores, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ya nos muestran que efectivamente nuestro sistema inmune se ha empezado a defender. Hay muchas formas, que el IgA, IgD, IgE, que son letras que se le dan a distintos tipos de anticuerpos de acuerdo a la función que tengan, que en realidad no es muy importante en este momento, pero si lo ven en algún test de coronavirus, van a ver que estos test, los test rápidos, van a marcar IgD, IgE, de acuerdo al anticuerpo contra coronavirus que se está reconociendo. Ya, ¿y qué es la magia que hacen estos anticuerpos? Bueno, principalmente van a ser 4. La primera es neutralizar, bloquear una parte o completo a este virus, a esta bacteria. Yo les decía virus, pero en realidad también hay anticuerpos contra bacterias, contra hongos. Entonces va a ser como un sándwich que va a inmovilizar a este patógeno y por tanto si está inmovilizado no va a poder atacarnos y eventualmente se va a ir, va a desaparecer. Piensen de vuelta en el coronavirus, que el coronavirus junto con todos los virus necesita engancharse a alguna parte de nuestras células para poder entrar, para empezar a multiplicarse. Por tanto, si está totalmente bloqueado o efectivamente las partes de la zona donde se impide la fusión
va a ser imposible que se monte la infección. Y esa es la segunda cosa. Impedir la fusión de los virus a nuestras células. La tercera, que también es muy interesante y funciona mucho para microorganismos como las bacterias, es empezar a organizar como si fuera un túnel, rompiendo la membrana, la parte más externa de estos microorganismos, como son las bacterias o los hongos, y se rompen y todo lo de dentro sale, y a la vez también lo de fuera, si es que hay mucha agua, entra y destruye. Entonces ahí lo que está haciendo es montar una estructura para romper y destruir a la célula, como si se estuviera reventando un globo. Y la cuarta, muy interesante también, es que funcionan estos anticuerpos como una luz de señal para que vengan los de la inmunidad inicial, la esta de cuerpo a cuerpo, los Pac-Man, y se los coman. Imagínense que es como pegarle una luz a el patógeno, así, tit, 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 para que venga el otro y diga, a este tengo que atacar, me lo como. Y ahora, ¿cómo puede ser que tengan tanta habilidad para hacer todo esto? Bueno, porque los anticuerpos son extremadamente específicos. Vale decir que hay un anticuerpo para cada estructura, para cada cosa que tenga el patógeno. Es decir, si tiene un receptor, tiene una forma para engancharse a la célula, va a haber un anticuerpo específico contra ello. Ahora, por ello es que asegurarme que haya el anticuerpo específico para el patógeno al cual yo me tengo que defender en ese momento es muy difícil. Ahora, tiene que ser el mismo patógeno, y de allí que necesitamos vacunarnos todos los años contra la gripe, porque todos los años el virus de la gripe cambia y los anticuerpos que me defendían ya no me sirven para este momento, para esta nueva, comillas, cepa de gripe. Entremos a las vacunas. Ya entendimos un poco la idea asociada al sistema inmune. La palabra vacuna viene de vaca, porque allí es donde se obtuvo la primera vacuna. Me explico. Por allá, finales de 1700, 1800, había un investigador que se llamaba Edward Jenner. Y él se dio cuenta que las personas que se dedicaban a sacar leche de las vacas, se le producían heridas en las manos que se parecían mucho a la viruela. Imagínense que la viruela es como un tipo de herpes que ataca completamente al cuerpo, y la verdad es que es extremadamente mortal. Y justamente en ese momento, cuando él estaba observando estas personas que se le hacían heridas en las manos que se parecían a la viruela, pero no montaban como tal la viruela, ocurre una pandemia de la viruela. Pero ellas, como les comentaba, no se enfermaban gravemente. Más bien, se daba cuenta que estaban de lo más bien y eran casi los únicos que sobrevivían. Entonces, en un experimento que es bastante debatible, complejo, él dijo, algo tiene que estar pasando acá. Entonces, él toma las heridas de las personas que tomaban la leche, se las saca de las manos y le dice, a ver, voy a tomar una muestra, y se las inocula a un niño, se las inyecta, se las deja en las manos a un niño de 8 años. Él presentó algunos malestares, se sintió mal, esto asociado al sistema inmune que les decía, gripe, dolor de cuerpo, un poco de mucosidad, etc. Y después de eso, los toma y los expone a los lugares en donde estaba la mayor cantidad de enfermos con viruela. Y no se contagió, no le dio viruela. Y entonces él siguió haciendo lo mismo, siguió haciendo este mismo experimento con más personas, y de ahí aparece por primera vez una forma de protegerme contra un patógeno antes de que me enferme. O sea, él ahí descubre
la idea de la vacuna. Entendamos un poco. ¿Qué hacen las vacunas? Bueno, estas van a activar, obviamente, tu sistema inmune. Se podría decir que se asegura que los glóbulos blancos estén preparados para la llegada de un patógeno que todavía no han visto. Bueno, por supuesto que ojalá que no llegue nunca. Yo estoy vacunado contra la viruela y la verdad es que hasta antes de los antivacunas, la viruela había estado totalmente erradicada de la Tierra. Desde los 70, cuando se hizo una muy fuerte campaña en todo el mundo para vacunar a las personas con la viruela, que había quedado eliminada de la Tierra. Llegan los antivacunas, dejan de vacunarse y estamos volviendo otra vez a tener brotes de viruela en algunos lugares de la Tierra. Entonces, el sistema inmune está preparado. Entonces, cuando se encuentre con este virus, esta bacteria, este patógeno, ya no va a ser la primera vez que va a decir, oh, mira, esto es nuevo, veamos cómo me defiendo. No, se va a ahorrar todos esos pasos porque ya va a estar listo. O sea, ya vamos a tener macrófagos listos para comer, vamos a tener ya producción de anticuerpos dando vuelta por la sangre. Entonces, de esa forma, va a estar preparado, vamos a estar produciendo anticuerpos, ojalá anticuerpos contra la mayor cantidad de estructuras que tenga el patógeno. Y de esa forma vamos a esperar que se unan a zonas en donde los anticuerpos, donde es difícil que cambien. Y como les comentaba, hay algunos virus, como la gripe, que es la que nos da todos los inviernos, o la que nos atemoriza todos los veranos, los H algo, NA algo, ¿se acuerdan? H1N1, esa de por ahí del 2009, que van cambiando cada temporada. Y de ahí que, como les comentaba, tenemos que estar vacunándonos previo a que aparezcan de verdad. Entonces normalmente se van a los lugares en donde el invierno ya se acabó, toman muestras de estos virus y de ahí vienen a nosotros y montan el proceso de vacunación, como el que está en este momento activo en Chile. Bien, el lograr tener algún tipo de defensa contra un patógeno, el poder atacarlo y después poder curarme y olvidarme de este problema, o mejor todavía, el que yo ni siquiera me dé cuenta que algún tipo de patógeno me atacó, le vamos a llamar inmunización. Existen dos tipos de inmunizaciones. La primera se llama pasiva. Es la que ocurre en la naturaleza. Aquí no estoy hablando de las vacunas como tal, porque estas son las activas. Más bien es la que es pasar anticuerpos desde alguien que no lo posee. De esa forma, en ese mismo instante, yo voy a poder estar protegido. ¿Dónde vemos una inmunidad pasiva? Cuando la madre amamanta a su hijo, de ahí la importancia, también asociado al apego, a muchos procesos psicológicos claves que están con el amamantamiento, de ahí que es súper importante que todos los bebés sean amamantados por sus madres. También antes del parto, la placenta también va a entregar, por parte de la mamá, por parte de su propia inmunidad, le va a entregar algunos anticuerpos, como por ejemplo para la difteria, para el tétano, para algunos del resfrío común, de la rubiola, el sarampión y las paperas. Entonces ya el bebé sale de su madre con esos anticuerpos. Eso significa que vamos a tener una primera defensa, no es una defensa duradera, sino que más bien es solo tener los anticuerpos ahí dando vueltas, sin unas células que las estén produciendo. De ahí que también la inmunidad pasiva es cuando se le pide a algunas personas que se recuperaron o se sanaron de algún tipo de enfermedad. ¿Qué está pasando ahora con coronavirus? Se le pide que donen sus sueros sanguíneos, tomar una cierta cantidad, 500 ml de sangre, tomar el suero y inyectarlo en otra persona que, por ejemplo, está peleando contra ese mismo patógeno. Porque ahí vamos a tener los anticuerpos
que van a poder estar frenando un poco más el ataque hasta que nuestro sistema inmune pueda montar un ataque bueno en mayor cantidad de tiempo. Ahora, también podemos hacerlo en un laboratorio por biotecnología y así una persona que tenga su sistema inmune comprometido o en donde la infección sea muy rápida, antes de poder hacer una vacuna, antes de poder hacer cualquier cosa, necesitamos que se frene ya el ataque del patógeno. Y esto es lo que ocurre con la rabia. Antes de ponernos una vacuna contra la rabia, si yo voy caminando y me muerde un perro, me muerde un gato, me muerde algún otro animal salvaje y se sospecha que puede haber tenido rabia, nos inyectan anticuerpos por una seria cantidad de días y de esa forma se aseguran que los virus de la rabia puedan ser neutralizados. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Es que este va a durar mientras los anticuerpos estén activos. Y después que se acaban los anticuerpos, volvemos a cero. Es decir, estamos frente a una inmunidad transitoria. Pero va a ser un apoyo a la inmunidad que le llamamos activa. Y este va a ser el segundo tipo. Porque aquí vamos a tener una protección mucho más prolongada en el tiempo. Otra forma de hablar de la inmunidad activa es llamarle memoria inmunológica, porque se va a acordar por mucho tiempo. Si funciona muy bien, la respuesta va a ser específica para el patógeno. Y esto es lo tan difícil de hacer, porque por supuesto que nosotros queremos que una vacuna funcione en toda la población. Ahora, eso es muy difícil y no existe ninguna que realmente funcione para todas las personas. Hay 3 formas principales de poder hacer una vacuna. Que lo más probable es que si usted está dentro del calendario de vacunación, ha pasado por estos 3 tipos de vacuna distintas. La primera, que es la más clásica, se habla de un microorganismo que está débil. O sea, imaginemos en una bacteria. La bacteria está débil, ya no puede montar un ataque, sino que más bien está ahí, está como apenas a punto de morir. Pero puede pelear igual. Entonces esa pelea es la que va a producirse entre los glóbulos blancos, el sistema inmune y estos patógenos. La inmunidad que se va a producir va a ser muy firme, muy duradera, para toda la vida. Ahora, para asegurarnos de que el microorganismo no se vuelva a poner malo, necesitamos que haya constantemente refrigeración, que es un poco difícil si estamos en lugares en donde la electricidad no está, no podemos tener refrigeradores y necesitamos vacunar a la gente en un tiempo más prolongado. Por tanto, esta no funcionaría en esos casos. Y por supuesto está siempre el temor que se reactive y que sí se monte la enfermedad. Por eso es súper importante que las investigaciones se tienen que hacer en mucho tiempo y no se pueden apurar en venir, debilitar a un microorganismo y ya producir una vacuna, porque puede generar más enfermedad a las personas. La segunda es cuando ya el patógeno está desactivado. En el caso de los virus, está muerto, destruido. O sea, ya no hay un ser vivo ahí, no hay un virus, sino que hay pedacitos. Esta es muy, pero muy segura. No requiere refrigeración, pero la memoria va a ser un tanto más débil, porque dado que no está peleando de vuelta, entonces el sistema inmune se pone un poquito más flojito. Y eso requiere que se hagan refuerzos. Por ahí yo me imagino que ustedes se deben recordar estas vacunas del plan del ministerio, en donde hay que hacer estos refuerzos, que nos vacunan a los 5 y después nos vuelven a vacunar a los 8. Y, ok. Si ya estamos hablando de una vacuna ya extremadamente segura, pero que va a bajar un poquito la efectividad, son las vacunas en donde solo traen trocitos, un poquito de material, que la membrana, que es un poco más difícil de hacer, porque es más difícil asegurar que el sistema inmune realmente se genere la inmunidad. Pero la inmunidad va a ser extremadamente específica. Y esta es la que vamos a utilizar en casos en donde necesitamos que la inmunidad ocurra muy rápido,
pero que va a durar por un tiempo. Y esa es la vacuna que se utiliza para tratar o para generar inmunidad contra la gripe, esa que nos ponen contra la influenza todos los años. Porque es muy específica. La inmunidad va a durar un poco de tiempo, que es el periodo de invierno, y ya. Y al año siguiente, como van a venir otros virus distintos, entonces se va a volver a reforzar con una nueva vacuna con especificidad para estas nuevas. Hay otras más tecnológicas, pero esas son básicamente. En síntesis, ¿para qué nos sirven? Bueno, para que el sistema inmune monte un ataque, pero a un enemigo que no se defienda. Entonces tenemos el ataque, pero no vamos a tener algún tipo de enfermedad real. O sea, si a mí me vacunan contra la viruela, no voy a producir viruela, sino que voy a tener los clásicos síntomas del sistema inmune. O sea, voy a sentir dolor, inflamación, como que me quiero resfriar, comillas. De ahí que siempre las personas que están un poco en contra de vacunarse todos los años contra la gripe o contra la influenza dicen, no, es que yo no, porque siempre que me ponen la vacuna me resfrío. Y aparte, lo peor que va a pasar es que me ponen la vacuna y me da influenza igual. Claro, por supuesto. Vas a sentirte resfriado porque estos son los síntomas típicos del sistema inmune. Los de semi-resfrío, semi-gripe. Pero, ojo ahí, que lo que estamos tratando aquí es que las personas no se mueran de influenza. Sí, si les va a dar, no les va a dar influenza como tal, porque van a estar protegidos, sino que les va a dar un resfrío. Y bueno, en otro podcast vamos a hablar un poco la diferencia entre la gripe y el resfrío, pero les adelanto que una es mortal, que es la gripe, que también se llama influenza, y el resfrío en realidad es simplemente un momento en donde el sistema inmune monta esto que yo les comentaba, estos síntomas típicos. Si muchas personas se vacunan, vamos a poder estar protegidos contra patógenos y enfermedades que realmente son mortales. De ahí que es súper clave que las personas se vacunen. El movimiento antivacunas va a llevar a un punto en donde van a rebrotar las infecciones que teníamos bajo control gracias a las vacunas. Imagínense, llevamos 6-7 meses con un patógeno que es el coronavirus, del cual no tenemos vacuna, y miren el desastre que está ocurriendo. Ahora imagínense si todas las personas dejan de vacunarse contra todos los patógenos de los cuales sí tenemos vacuna. Va a ser una hecatombe absolutamente. Que es lo que yo les comentaba con el caso de la viruela, que desde 1977 estaba eliminada. Y ahora con esta onda antivacuna vuelve otra vez a hacer su entrada triunfal. Y lo peor es que la viruela puede mutar. Y los que ya están vacunados quizás no van a estar a salvo. Vacúnense. Entendamos lo importante de proteger al otro. La próxima semana voy a continuar con el tema de las vacunas. Les voy a comentar un poco acerca de cómo se producen las vacunas, de qué están conformadas, aparte de lo que les comenté hoy, de qué están conformadas las vacunas, y vamos a hacer un poco de la diferencia con algunas enfermedades. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar, y si tienen dudas sobre este tema u otro, me pueden encontrar en ciencias.cerca en Instagram, YouTube y Facebook. Adiós.